Bueno, bienvenidos. Queridos hermanos y hermanas, les extiendo una cordial bienvenida a esta nueva transmisión de mi estudio personal, en este análisis que hacemos de la clase de Ven, Sígueme, esta guía de estudio o esta asignación de lectura que tenemos para estudiar las Escrituras. Concretamente estamos en la semana que va del 26 al 2 de julio. La clase lleva por nombre Ha resucitado y la asignación de lectura son los capítulos Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20 al 21. Bueno, esta es una clase muy especial, es una de las más lindas, sobre todo porque lo que vamos a hacer es repasar los momentos de la resurrección, las descripciones de la resurrección del Salvador, tal cual la describen los cuatro evangelistas, no tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos ellos hablan de la resurrección de Cristo, que es una parte central, es el núcleo del Evangelio de Jesucristo y es lo que da cierre a todo el plan, ¿no? A todo el plan de nuestro Padre Celestial. En un video anterior, que tal vez lo dejen en las tarjetas, hemos estado estudiando qué es la resurrección, ¿no? ¿Qué es la expiación de Jesucristo? Es esta reconciliación que la humanidad o el género humano recibe gracias al sacrificio expiatorio de Jesucristo. Jesucristo dio su vida por nosotros para que pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados y también para que pudiéramos resucitar. Bueno, en esta clase lo que vamos a estudiar es esos momentos. El momento de la resurrección de Cristo y las apariciones posteriores entre los discípulos. Bueno, para iniciar esta clase, primeramente quisiera orientar nuestras mentes a lo que vamos a estar analizando, ¿no? En los videos anteriores hemos estudiado el jardín de Getsemaní, el periodo posterior y los eventos de la crucifixión, ¿no? Cuando el Salvador fue crucificado, es decir, cuando entregó voluntariamente su vida. Él, como hijo de María, una persona mortal, él podía morir, podía atravesar por el velo de la muerte. Pero como hijo de Dios, como hijo literal de nuestro Padre Celestial en la carne, él tenía el poder para entregar su vida a su voluntad y a su vez para volverla a tomar, es decir, para volver a reunir tanto su espíritu como su cuerpo y volver a la vida. Pero esta resurrección ya iba a ser perfecta y glorificada, ¿sí? Bueno, esto lo sabía él y él tenía una comprensión clara de las palabras y los significados de cada palabra, de las cosas que enseñaba a sus discípulos. Sin embargo, los discípulos que habían estado a lo largo de estos 3 últimos años de vida acompañándolo, aprendiendo de él y bueno, recibiendo su ministerio, su ministración directa, estaban en el proceso de formación, ¿no? Estaban estudiando, aprendiendo a ser discípulos de Jesucristo. Y también estaban aprendiendo las verdades más elevadas del Evangelio. Ahora, si bien el Salvador había profetizado o les había indicado que luego de morir, él después de 3 días iba a resucitar o que iba a volver a la vida, todavía no eran conscientes del significado que tenían esas palabras en la vida real, ¿sí? En la vida física. Entonces, ellos habían creído que en el Salvador como el Hijo de Dios, como el Rey de Israel enviado para esos tiempos, y tenían un conocimiento de su misión divina, sin embargo no terminaban de comprenderlo. Entonces, al momento de la crucifixión, podemos presumir que ellos se sintieron devastados, ¿no? Su amigo, su maestro, su compañero había fallecido. Y en la mente de ellos no había nada que pudiera ser posible que volviera a la vida o que volviera a acompañarlos nuevamente, ¿no? Entonces, esa desazón, esa angustia, esa tristeza, que es común que sintamos al encontrarnos frente a la partida de un ser querido, era normal que ellos también lo hubieran sentido, ¿no?
al fin y al cabo, los últimos 3 años de su vida la habían compartido con él, ¿no? Sin embargo, bueno, lo que vamos a analizar es cuáles fueron las emociones, las sensaciones, los pensamientos que tuvieron cada uno de los discípulos, tanto los que lo acompañaron al principio, como, sí, bueno, todos, ¿no? Los 12 apóstoles, las mujeres que se acercaron al sepulcro y también otros discípulos que lo seguían y que no nos han dado no se nos ha manifestado cuál es su nombre, ¿no? Pero bueno, vamos a ir estudiando parte por parte. Este es un recorte del estudio de las Escrituras. En este último mes estamos hablando concretamente de estos eventos, pero en la clase asignada para esta semana que viene, del 26 al 2 de julio, el manual Ven, Sígueme nos orienta a pensar en 4 o 5 principios muy importantes. Los voy a repasar, los voy a leer y luego los vamos a ir desglosando uno por uno, ¿sí? El primer principio o idea central es: Jesucristo resucitó. El segundo: puedo invitar al Salvador a quedarse conmigo. Luego, la resurrección es la reunión permanente del cuerpo y del espíritu. Después tenemos: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y para finalizar, el Salvador me pide que apaciente sus ovejas. Entonces, vemos que en esta clase de Ven, Sígueme tenemos toda una serie de ideas centrales para ir repasando. ¿Cómo estudiamos el manual Ven, Sígueme? Bueno, primero, hoy es el día de reposo, es el día ideal para poder estar estudiando o repasando estos principios del Evangelio. Así que si estamos viendo estos videos, es bienvenido. Pero también podemos estudiar, hacer un pequeño repaso general del manual Ven, Sígueme y la asignación que vamos a tener, y luego volcarnos directamente a los capítulos, a la asignación de lectura de la Biblia, ¿no? En el Nuevo Testamento. Tenemos Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20 y 21. Y en la semana iríamos leyendo un poquito cada día, ¿no? De estas asignaciones de lectura. Y a medida que leemos en nuestro estudio personal, una media hora, 30 minutos, 40, leemos un poco de la Biblia, otro poco del Libro de Mormón, y también para finalizar podemos volver a repasar el manual Ven, Sígueme, ¿sí? Así que vamos a desglosar punto por punto. Mi invitación, insisto, esto es una introducción, esta clase, este video, es un acompañamiento a su propio estudio, y tanto ustedes en su estudio personal como en el estudio familiar o en la noche de hogar pueden ampliar estos principios que hoy se mencionan, ¿no? El primer principio: Jesucristo resucitó. Nos habla de la certeza de la resurrección de Jesucristo. La asignación de lectura es Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20. Y voy a leer específicamente lo que nos habla el manual Ven, Sígueme. En estos pasajes leeremos acerca de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad: la resurrección de Jesucristo. A medida que leamos, pongámonos en el lugar de las personas que presenciaron los acontecimientos relacionados con la resurrección. ¿Qué aprendemos de las vivencias de ellos? Y también otra pregunta es: ¿cómo nos sentimos al leer acerca de la resurrección del Salvador? Yo los invito a pensar y a meditar en esto, ¿no? ¿Qué opinión nos merece o qué pensamientos, qué consideraciones vienen a nuestra mente al reflexionar sobre los principios de la resurrección? Seguramente muchos de nosotros hemos conocido a alguien que ha partido de esta vida, ¿no? Que ha pasado al otro lado del velo. Y como decía hace unos minutos, el ser humano, el hombre natural, tiene tendencia a la desesperanza, ¿no? A dejar de creer. Y nos vemos propensos a sentir que ya no hay esperanza, no hay un futuro y que todo es tristeza y angustia. Sin embargo, gracias a Jesucristo y su expiación vamos a encontrar, y lo vamos a repasar en esta clase, la esperanza verdadera, que es la esperanza en Cristo. Jesucristo realmente resucitó, y gracias a que Él resucitó, cada uno de nosotros vamos a poder volver a vivir
tanto con nuestro cuerpo físico, pero también con nuestros seres queridos. Entonces, es maravilloso este capítulo de las Escrituras, porque realmente la resurrección del Salvador Jesucristo es el punto cúlmine de todo el proceso de la expiación, ¿no? Entonces, sobre la certeza de que Jesucristo resucitó, podemos repasar todos los distintos capítulos, los capítulos asignados, pero también meditar en esto, ¿no? En cada vez que leamos, pensemos, ¿cómo se hubiera sentido? ¿Cómo me hubiera sentido yo si me hubiera tocado acudir como María y otras mujeres al sepulcro y ver la piedra descorrida? ¿Cómo me hubiera sentido yo si hubiera estado en la presencia de los discípulos cuando el Salvador se presenta y los invita a tocar sus heridas? Bueno, esa es la tarea de esta clase de hoy, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar leyendo los siguientes principios o las siguientes ideas. La segunda es, puedo invitar al Salvador a quedarse conmigo. Y la asignación de lectura es maravillosa, este es un capítulo hermoso, es Lucas 24, del 13 al 35, y menciona un suceso particular y especial. También nos sugiere dos signos, seguramente ustedes ya los conocen o van pensando en qué es, pero a mí me gusta, no soy un gran lector, pero voy a leer específicamente lo que nos dice Lucas 24, del 13 al 35, porque realmente a mí me conmueve mucho este suceso, así que quiero compartirlo con ustedes. Dice lo siguiente: sabemos que Jesucristo había sido crucificado y bueno, todo Jerusalén se había sentido impactado por ese suceso, ¿no? Ahora, Lucas nos menciona, he aquí, 2 de los discípulos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Entonces estaban hablando, ¿no?, acerca de la crucifixión de Cristo, y aconteció que mientras hablaban entre sí y se preguntaban el uno al otro, Jesús mismo se acercó e iba con ellos juntamente. Estos 2 discípulos que iban hablando, iban conversando y haciéndose preguntas y contestándose entre ellos, de pronto viene Jesús y se acercó e iba con ellos. Un tercer viajero, ¿no? Pero, en el versículo 16 dice, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Entonces ellos no lo podían identificar, no podían saber quién era. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? El Salvador les pregunta, ¿no? ¿De qué están hablando? ¿Por qué están tristes? Y en el versículo 18 dicen, y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Inquiriendo, ¿no? Preguntándoles, ¿de qué pasó? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos le hablaron acerca de lo que había sucedido, ¿no? Le estaban pasando el informe de las noticias, podríamos decir. Y también le estaban diciendo lo que sabían del Salvador. Ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y el versículo 21 es significativo. Sobre todo es significativo porque nos muestra el pensamiento y el sentir de estas personas, ¿no?, de estos discípulos. Dice el versículo 21, mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora
Además de todo esto, hoy es el tercer día desde que esto ha acontecido. Ellos, estos discípulos, realmente esperaban en Jesús. Ellos esperaban en Cristo, tenían esa esperanza en que Él iba a redimir a Israel, ¿no? Y el versículo 22 dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Estos dos discípulos que iban de camino, no sabemos por qué, salían de Jerusalén hacia esta aldea llamada Emaús, habían estado en los momentos de la crucifixión, habían estado los 3 días en Jerusalén con los otros discípulos seguramente, y de pronto habían escuchado a estas mujeres que se habían dirigido a los discípulos y les habían dicho que habían tenido esta visión de los ángeles que se les habían presentado y que le habían dicho que Jesucristo vivía. Estas noticias habían llegado a los oídos de estos discípulos, ¿no? Ellos sabían, pero por algún motivo habían tenido que partir hacia Emaús. Y en el 24 le siguen relatando al Salvador lo que ellos sabían. Dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces, ya el Salvador les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ellos habían seguido al Salvador, se reunían con los discípulos, estaban con ellos, disfrutaban de la comunión de los santos, ¿no? Así como aquellos que hemos podido participar de las reuniones dominicales o los que no, pero buscamos la manera de acercarnos al Salvador, ellos se reunían con los discípulos, ¿no? Y trataban o buscaban creer, ejercían esa fe. Sin embargo, el Salvador, lo vuelvo a leer, les recalca esto, ¿no? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Algo pasaba que no terminaban de creer. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Estas son las palabras de Cristo, ¿no? ¿No era necesario que Él sufriera estos padecimientos para entrar en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El Salvador Jesucristo resucitado se presenta a 2 discípulos, incrédulos o temerosos por lo que había sucedido, y él, como un tierno maestro, como un tierno compañero, un hermano ministrante, podríamos decir, se toma el tiempo delicadamente de recorrer una por una todas las escrituras, todas las enseñanzas de los profetas que testificaban acerca de la vida, la muerte y la resurrección del Salvador Jesucristo. Qué hermoso momento. Ahora, continúan en el viaje y en el 28 dicen, y llegaron a la aldea donde iban, y él, el Salvador, hizo como que iba más lejos. Pero ellos les insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y en el 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y los partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, verdaderamente ha resucitado el Señor y ha aparecido a Simón. Entonces estos 2 discípulos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Qué hermosa experiencia, hermanos y hermanas. 2 discípulos
son acompañados y ministrados por el propio Salvador Jesucristo. Ellos los invitan a compartir con ellos la cena porque ya se hacía tarde y notaban que el camino tal vez se tornaba peligroso para seguir transitando. Ellos los invitan a pasar, a compartir con ellos su pan, y es allí donde, perdón que lo repaso, y estando ellos sentados a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, los partió y les dio. Y entonces allí es donde ellos abrieron sus ojos, ¿no? Donde ellos pudieron reconocer al Salvador. No lo habían reconocido antes, no porque no estuvieran espiritualmente aptos para reconocerlo, sino porque por algún motivo sus ojos estaban velados, pero ellos lo reconocían. Y como dice ahí, ¿no ardía nuestro corazón cuando leía las Escrituras? Quiero leerlo textualmente. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando abría las Escrituras? ¿Cómo reconocemos la influencia o el amor del Salvador en nuestra vida? ¿Hemos sentido esa calidez, ese ardor en nuestro pecho, en nuestro corazón, de la certeza, de la cercanía del Salvador, o que Él está cerca de nosotros? Seguramente, al igual que yo, muchos de nosotros hemos podido compartir, hemos podido percibir estas cosas, ¿no? Esta emoción, estas sensaciones. Y qué lindo sería, qué agradable sería que pudiéramos continuar día a día disfrutando de esta calidez en nuestro corazón. Esto se logra, como se menciona aquí, ¿no? En la Biblia, leyendo las Escrituras, por ejemplo, pero algo que es significativo y que lo podemos encontrar en Doctrina y Convenios, es interesante que recién al momento de partir el pan y bendecirlo, es decir, al oficiar en la ordenanza de la Santa Cena, los ojos de los discípulos fueron abiertos y pudieron reconocer al Salvador. Hablando acerca del sacerdocio, el Salvador enseñó al profeta José Smith y en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Es decir, en las ordenanzas del sacerdocio podemos ver la mano del Señor obrando en su viña, ¿no? A través de las ordenanzas del Salvador, a través de las ordenanzas del Evangelio podemos conocer al Salvador. Y aquí estos discípulos dan prueba de esto. Los dos himnos que a mí me impactan mucho y me gustan siempre son en castellano, Conmigo quédate Señor y Acompáñame, los himnos 98 y 99, que si están pensando en la noche de hogar o si están preparando la noche de hogar, sería recomendable que pudiéramos tener estos himnos en esta noche de hogar, ¿no? Conmigo quédate Señor, el día cesa ya. Es uno de los más bellos poemas de la restauración y hablan específicamente acerca de este momento, ¿no? Cuando los discípulos en el camino de Maús sienten al Salvador al lado suyo, enseñándoles y testificándoles de la verdad, y ellos se sienten conmovidos a invitarlos a pasar. Hermanos y hermanas, podemos invitar al Salvador a quedarse conmigo, a quedarse con nosotros, a morar en nuestros hogares, a guiar nuestra vida. Y en la medida que lo hagamos, recibiremos las bendiciones de la expiación de Jesucristo en nuestra vida cotidiana. Pasamos al siguiente principio que también es significativo. Dice, la resurrección es la reunión permanente del cuerpo y del espíritu. Y aquí es la definición específica de la palabra resurrección y voy a leer lo que dice el manual y después un par de escrituras. Dice lo siguiente, los relatos de la resurrección de Jesucristo pueden ayudarnos a entender lo que significa resucitar. Por ejemplo, en Lucas 24, del 36 al 43, y Juan 20, hablan acerca de los cuerpos resucitados. También podemos examinar otros pasajes de las Escrituras sobre la resurrección, tales como 1 Corintios, Filipenses y Doctrina y Convenios. Pero para comprender qué es resucitar o qué es la resurrección, vamos a leer un par de escrituras. La primera es Filipenses 33, 20, 21, que dice lo siguiente.
pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, y acá viene, ¿no? El que transformará el cuerpo de nuestra humillación para ser semejante al cuerpo de su gloria, mediante el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, la resurrección significa, según lo que percibimos acá, ¿no? Es un cambio, el cuerpo de nuestra humillación, este cuerpo que está sujeto a los dolores y los pesares de la carne, se va a transformar en un cuerpo semejante al de su gloria, semejante al cuerpo resucitado y glorificado del Salvador Jesucristo, ¿no? Un cuerpo glorificado. Y también vamos a leer Doctrina y Convenios 110, los versículos 2 y 3, que nos hablan acerca de las cualidades de un cuerpo resucitado, ¿no? Y dice, esto es en Doctrina y Convenios, ¿no? Vimos al Señor sobre el barandal del púlpito, delante de nosotros, y debajo de sus pies había un pavimento de oro puro del color del ámbar. Sus ojos eran como de llama de fuego, el cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura, su semblante brillaba más que el resplandor del sol, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Sí, la voz de Jehová. Entonces ahí el profeta José Smith nos está testificando de haber visto al Salvador, a Jesucristo, resucitado, con un cuerpo perfecto y glorificado. Y, a ver, para finalizar esta parte sobre la resurrección, vamos a leer en el libro de Mormón, el tercer Nefi 11, del 13 al 15. Son 3 versículos interesantes. Dice, ya Jesús resucitado, ocurrió que él les habló diciendo, levantaos y venid a mí para que metáis vuestras manos en mi costado, para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que yo soy el Dios de Israel, y el Dios de toda la tierra, que he sido muerto por los pecados del mundo. Y aconteció que los de la multitud se adelantaron, metieron las manos en su costado, palparon las marcas de los clavos, y en sus manos y en sus pies, uno por uno, hasta que todos hubieron llegado y vieron con los ojos, y palparon con las manos, y supieron con certeza, y dieron testimonio de que era él, Jesucristo, de quien habían escrito los profetas que había de venir. Entonces, aquí vemos que no solamente a los discípulos en Jerusalén, sino también aquí en las tierras americanas, el Salvador Jesucristo se apareció con un cuerpo resucitado de carne y huesos y permitió que cada uno de los discípulos que estaban aquí en América, en las Américas, lo tocara y viviera y supiera por sí mismo, que pudieran dar testimonio certero de la divinidad y resurrección de Cristo. Hermanos y hermanas, la resurrección es la reunión del cuerpo y del espíritu. Luego de la muerte, que es la separación del cuerpo y del espíritu, y gracias al Salvador Jesucristo, nuestro cuerpo y nuestro espíritu se reunirán nuevamente para ya nunca más ser separados y prepararnos de esta manera para volver a la presencia de Dios para ser juzgados. En el video que voy a dejar aquí en las notas hablo acerca de la expiación de Cristo y también voy a hacer uno hablando sobre la resurrección y lo que significa, ¿sí? Pero bien, esto sobre la resurrección. Ahora, el siguiente principio de la clase es: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y la asignación es Juan 20, 19 al 29, y hace referencia a un suceso que pasó estando ya los discípulos reunidos, estas mujeres que habían ido al sepulcro vieron la rueda corrida, vieron los ángeles que les dijeron le dijeron que Cristo vivía y que lo fueran a anunciar a los discípulos. Fueron Pedro y Juan, creo, los otros discípulos que fueron a cerciorarse y también vieron estas cosas, volvieron. Ahora, el Manuel Bensigue me dice, algunas personas opinan para hacer la introducción, están los discípulos reunidos,
hablando acerca de la resurrección. Y vamos a analizar en Juan 20, los versículos 19 al 29, lo que ocurrió. Es muy interesante. Dice, y al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, estaban los discípulos reunidos un lunes a la mañana, todos reunidos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. El Salvador se presenta a los discípulos, ¿no? Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. El Salvador los enviaba, ¿no? Y cuando hubo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A los que perdonéis los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se lo retengáis, les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Por algún motivo, Tomás no estaba con ellos. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Y él dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Tomás necesitaba vivir la experiencia de tocar las manos y atravesar las heridas del Salvador, ¿no? El costado del Señor, para creer. Entonces, en el versículo 26 dice, y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. O sea, 8 días después se volvieron a reunir los discípulos, pero esta vez Tomás estaba entre ellos, ¿no? Habían pasado 8 días. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y dijo, paz a vosotros. Se repite la historia, ¿no? Y acá viene lo interesante. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca acá tu mano y ponla en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús da esta frase que ha atravesado las barreras del tiempo, ¿no? Dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás fue un instrumento en las manos del Salvador para enseñar estos principios, ¿no? Sí, está bien, podemos fundamentar nuestra fe y nuestra creencia en aquello que vemos y tocamos, en lo que nuestros sentidos nos permiten conocer. Sin embargo, más bienaventurados somos cuando, aún sin ver, podemos creer en el Salvador Jesucristo. La fe es la certeza de las cosas que se ven. La fe es creer en las cosas que no se ven, pero que son verdaderas. Tal vez no hemos tenido la oportunidad de ver, de escuchar o de tocar al Salvador, de tocar su cuerpo o de oír sus palabras cuando estaba recorriendo las calles de Jerusalén o aún cuando se presentó al pueblo aquí en las Américas, ¿no? Tal vez no hemos tenido esa experiencia. Pero hermanos y hermanas, no necesitamos ese tipo de experiencias para ejercer la fe en Él, para ejercer la fe en Jesucristo. Lo único que necesitamos es dejar de lado nuestra incredulidad, nuestras opiniones personales, nuestros miedos, nuestras dudas y concentrar nuestros pensamientos en los principios verdaderos del Evangelio de Jesucristo. En esto, ¿no? En creer en su palabra, en que su palabra es poderosa para salvar. Si nosotros buscamos al Salvador, si seguimos sus enseñanzas, si poco a poco vamos permitiendo que a través de su evangelio nuestra vida sea transformada, los milagros y las respuestas a nuestras preguntas vendrán, sin ninguna duda. Vendrán no solamente porque nosotros hagamos nuestra parte, sino porque nos estaremos preparando para percibir con los ojos espirituales la mano del Salvador en nuestra vida. Es significativo, vuelvo al
al ejemplo de los discípulos en Emaús, en la aldea, en el camino de Emaús, ¿no? Ellos habían estado con otros discípulos, se habían reunido, estaban meditando en los principios del Evangelio, en lo que había acontecido. Ellos creían en el Salvador. O sea, ellos estaban viviendo una vida adecuada a lo que habían sido enseñados, ¿no? Pero faltó algo que fue esencial para que ellos vieran o reconocieran al Salvador en su vida. Cuando ellos participaron de la Santa Cena, cuando estuvieron de frente a una ordenanza del Evangelio, ellos vieron al Salvador. Mi invitación en esta noche es a que cada uno de nosotros podamos asistir a las reuniones dominicales, o si no podemos por cuestiones de enfermedad, que podamos disfrutar de estas lecciones, estudiar las Escrituras y en tanto nos sea posible participar de la ordenanza de la Santa Cena, porque de esa manera vamos a conocer realmente a la divinidad. De esta manera, a través de las ordenanzas del Evangelio, vamos a ver a Dios obrando en nuestras vidas. Y cuando comprendemos estas cosas, nuestro mundo cambia. La comprensión que tenemos de la realidad se amplifica de maneras asombrosas y realmente nuestro gozo y nuestra esperanza iluminan todo nuestro porvenir. No hay límites para nuestra fe si tenemos la fe puesta en la expiación de Jesucristo. Para finalizar esta clase, vamos a repasar el último principio, que es: el Salvador me pide que apaciente a sus ovejas. Y hace referencia a lo sucedido, o lo descrito, perdón, en Juan 21, del 1 al 17. Habían pasado varios días ya y los discípulos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, pienso que han dicho esto, ¿no? Vamos a pescar, que es lo que hicimos siempre. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Salvador. ¿Qué es lo que nos dice el manual Ven, Sígueme con respecto a esto? A este principio que es: el Salvador me pide que apaciente a sus ovejas. Podría resultar interesante comparar la conversación del Salvador con sus apóstoles que se halla en Juan 21, con la primera vez que él les mandó dejar sus redes de pesca, que se registra en Lucas 5. Ya habíamos visto esta ocasión, ¿no? Que les dice, bueno, me aman más que esto, ¿no? Bueno, en Lucas 5, perdón. Bueno, después vamos a esto. Pero, ¿qué semejanzas y diferencias encontramos entre Lucas 5 y Juan 21? Pensemos en cómo las palabras del Salvador dirigidas a Pedro podrían aplicarse a nosotros. ¿Hay algo que nos impida ministrar a las ovejas del Señor? ¿Cuál sería nuestra respuesta si el Salvador nos preguntara: ¿me amas? Meditemos en la forma en que podemos mejorar nuestro amor por el Señor. Entonces, vamos a leer Juan 21, del 15 al 17, que es, ya estaban los discípulos, perdón, vamos de nuevo. Juan 21, del 1 al 17, y lo voy a leer. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado Dídimo, y Natanael, y los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, acá viene, ¿no? Jesucristo había sido crucificado, pero había resucitado. ¿Y qué les dice Pedro? Dice: voy a pescar. ¿Y los otros qué le dicen? Vamos nosotros también contigo. Entonces ellos fueron y subieron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Estuvieron toda esa noche pescando, ¿no? Por algún motivo habían elegido volver a las redes, volver a las barcas, a sus tareas anteriores, previos al conocimiento, al conocimiento del Salvador. Pero en el versículo 4 dice: y cuando ya amanecía, Jesús se presentó en la orilla, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él, estando en la orilla, ¿no? Dice: y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis.
Y es interesante porque ellos no cuestionaron nada, sino que dice en el versículo 6, continúa diciendo, entonces la echaron y ya no la podían sacar por la cantidad de peces. Hago un paréntesis. Estos hombres, pescadores, esforzados, trabajadores, que habían estado toda la noche trabajando, escucharon que alguien en la orilla les decía, ¿tienen algo para comer? No, no tenemos nada. Entonces, esa persona que no reconocían les dice, echad las redes a la derecha. Ellos lo hicieron. Estuvieron atentos a ese mandato, ¿no? A esa sugerencia. Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Retomamos la lectura en el versículo 7. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Pedro se echó al mar. Los otros discípulos fueron con la barca arrastrando la red llena de peces porque no estaban lejos de tierra, sino como a 200 codos. Y cuando descendieron a tierra, vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que habéis pescado ahora. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de peces, 153 peces, y aún siendo tantos la red no se rompió. Y entonces en el versículo 12 le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el del pescado. Y era esta ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces, imaginémonos por un momento esta escena, ¿no? Habiendo sabido de la resurrección de Cristo, ellos vuelven a los barcos a pescar, vuelven a sus redes. Y entonces, están toda una noche pescando y no sacan nada, no hay pesca, no hay manera de que ellos pesquen. Alguien les dice, tiren las redes a la derecha, lo hacen y la red no podían sacarla de la cantidad de peces. Reconocen ahí al Salvador y eso debe haber sido maravilloso. Es el Salvador, es nuestro Maestro, es nuestro Señor. Van corriendo se dirigen a la costa y a estar en presencia de Él, ¿no? Qué detalle interesante es, el Salvador había preparado brasas y panes, ¿no? Había puesto sobre estas brasas. Es decir, había preparado la cena para compartir con ellos. Hasta ese detalle, esa delicadeza. Pero después que hubieron comido y compartido y seguramente que han podido charlar y cruzar algunas palabras de camaradería, el Salvador en el versículo 15, Juan nos describe en el versículo 15 lo siguiente. Y cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, Jesús, ¿no? Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y acá es interesante, dice, se entristeció Pedro de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, ya sincera y francamente, ¿no? Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y la respuesta del Salvador fue, apacienta mis ovejas. Pedro, que lo había negado 3 veces, tuvo la oportunidad en esta ocasión de testificarle al Salvador que lo amaba, de saldar esa deuda que podríamos decir que había tenido, ¿no? De que no lo conocía, no. Él le estaba diciendo al propio Salvador que lo amaba. E insisto en esto, ¿no? Tú sabes que te amo. Tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Pero acá es la invitación que el Salvador le hace.
Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y se lo repitió 3 veces. Ahora, ¿por qué esta repetición, ¿no? ¿Por qué tanto énfasis en esto? Vamos a leer lo que nos dice el Manuel Bencigueme. Pensemos en cómo las palabras dirigidas a Pedro podrían aplicarse a usted o a nosotros. ¿Hay algo que nos impida ministrar a las ovejas del Señor? ¿Cuál sería nuestra respuesta si el Señor nos preguntara, ¿me amas? ¿Estaríamos en condiciones, así como Pedro, de decirle, sí, Señor, ¿sabes que te amo? ¿O hay algo que nos está limitando en ese amor? ¿Hay algo que está obstruyendo nuestra comunicación directa con el Salvador Jesucristo? Si hay algo que es perfectamente natural y perfectamente posible, la invitación es a que empecemos a trabajar en esas cosas y arrepentirnos de esos hábitos, de esas redes o de esas situaciones que nos alejan del Salvador, de esas situaciones que nos alejan de cumplir nuestro divino llamamiento de ministrar a nuestros hermanos, de ministrar a las ovejas del Señor. Se nos sugiere leer el primer y gran mandamiento del elder Jeffrey Holland, de la Liaona de noviembre de 2012, donde habla de esto, ¿no? De cómo el Salvador nos invita nos ofrece oportunidades de probarnos a nosotros mismos y nos pregunta, nos interpela, ¿me amas? ¿Realmente amo al Salvador? ¿Hay algo que me impida amar al Salvador con todo mi corazón, alma, mente y fuerza? ¿Hay algo que me impide amar a mis hermanos, a los discípulos de Jesucristo? ¿Hay algo que pueda mejorar como hermano o hermana ministrante? ¿Hay algo que pueda hacer para velar por mi hermano? Sin ninguna duda hay muchas cosas que podemos mejorar, pero hermanos y hermanas, gracias al Salvador Jesucristo hay esperanza. Hoy tenemos debilidades, pero llegará el día, si nos esforzamos día a día, si ponemos al Salvador en primer lugar en nuestra vida cotidianamente, si estudiamos las Escrituras, si hacemos nuestras oraciones, si asistimos a la iglesia y a otras reuniones, si pagamos nuestros diezmos y ofrendas, y si está a nuestro alcance, si participamos de las ordenanzas del templo, llegará el día en que podamos regocijarnos y presentarnos ante nuestro Padre Celestial y Jesucristo y ser dignos de volver a su presencia, ser hallados aptos para morar con Él. No tengo ninguna duda de estos y qué bendecidos somos de conocerlo. Mi invitación es a que podamos dar a conocer esto a otras personas, que podamos compartir nuestro testimonio y que podamos decir, así como los discípulos, yo sé que Jesucristo vive. Y estas cosas, hermanos y hermanas, las comparto con mucho amor y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.